Es que mi compañera Fernanda Familiar se encuentra en Cancún para hacer su programa del día de hoy, pero vamos a conversar con ella sobre el tema del que acabamos de ser testigos, el anuncio de la finalización de las pláticas bilaterales entre México y Estados Unidos como parte de la renegociación, la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fernanda Familiar, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto, mi querido Pascal, desde Xcaret, un paraíso para México y para el mundo. Te saludo con mucho cariño y realmente un gran logro, Pascal, pues esta negociación llevada a cabo por Ildefonso Guajardo, una negociación muy áspera, muy ruda, momentos en donde parecía que el Tratado de Libre Comercio se iba a desvanecer para México. Y bueno, esta cláusula que no hemos comentado, que al principio de esta renegociación de este acuerdo, pues Donald Trump propone la cláusula Sunset, que pues es la que termina de alguna manera aplazando el cierre y la firma que finalmente llega el día de hoy para celebrar con tequila, como dice el presidente Peña Nieto. ¿Qué te parece, mi querido Pascal? Bueno, tendremos que conocer los términos. Tenemos que conocer dos cosas, Fernanda Familiar. Primero, los términos de la negociación, cómo quedaron las cosas en el marco de la relación comercial México-Estados Unidos. Supongo que nos enteraremos en poco tiempo, porque lo que yo sé es que de la Casa Blanca la delegación mexicana se iba a la Embajada de México en Washington, a unas cuadras de ahí, sobre la misma avenida Pensilvania, y desde ahí pues harían un anuncio, un segundo anuncio del final de las conversaciones. Lo que vimos hace un momento fue pues un anuncio en la forma de una conversación telefónica entre Trump y Enrique Peña Nieto, que terminó, como tú lo dices, en la invitación del presidente Peña Nieto a que se celebre con tequila lo logrado. Pero nos falta saber, y supongo que lo sabremos en un momento más, en esta plática o en esta información que darán Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray desde la Embajada Mexicana. Uno, los términos de lo acordado entre México y Estados Unidos. Y dos, exacto, si el Congreso estadounidense va a aceptar que este sea el resultado de una autorización de fast track que le dio al gobierno de Donald Trump, que era trilateral. La autorización que Trump recibió fue para un acuerdo trilateral con México y Canadá, no para un acuerdo bilateral con México. Veremos si el Congreso de Estados Unidos no le dice a Trump, como habían adelantado hace unos días congresistas estadounidenses, que ellos esperan un resultado trilateral, no bilateral. Y también tendremos que esperar a ver qué hace Canadá ante este anuncio. Básicamente Trump dijo, ahí está el acuerdo México-Estados Unidos. Si a Canadá le satisface, hagan lo suyo y entonces tendremos un acuerdo trilateral. Y si no, pues cada quien negociará su acuerdo bilateral con Canadá. Y además dijo Trump, y esto de que se llame NAFTA, pues no me gusta, porque NAFTA tiene connotación negativa, así que habrá que encontrarle un nuevo nombre. Yo creo que es lo que sabemos hasta este momento y lo que nos falta por saber, Fernanda Familiar. A mí me parece que la nota hasta ahorita, mi querido Pascal, es justamente que se entiende que Trump está mencionando un acuerdo bilateral, no trilateral. Así es. Sino el mensaje es, México y Estados Unidos ya nos logramos poner de acuerdo. Acuérdate aquella cláusula Sunset que pues todavía no se eliminaba de la discusión, que estaba cambiando el enfoque hacia una revisión con mayor plazo y en otras condiciones, porque pues Donald Trump propuso esta cláusula con la cual se terminaría, como sabemos, el Tratado de Libre Comercio cada 5 años, a menos que México, Estados Unidos y Canadá decidieran renovarlo. México no aceptó esa cláusula, finalmente se llega a este acuerdo, a este anuncio que se hace el día de hoy, pero lo que se entiende la nota hasta el momento es que es un acuerdo bilateral y que Canadá no pinta hasta el momento, mi querido Pascal. Bueno, por ceñirnos a las palabras específicas de Donald Trump, sí es un acuerdo bilateral al que estarían invitando a los canadienses a sumarse.
No sé en qué términos, porque falta justamente saber exactamente qué fue lo negociado, qué va a pasar con la regla de origen, qué va a pasar con esos temas que estaban sobre la mesa como complicados y que estuvieron retrasando durante mucho tiempo las negociaciones. Recordemos, Fernanda, que esto comenzó en agosto del año pasado, es decir, llevan exactamente un poco más de un año negociando y que hace 5 semanas hicieron a un lado a Canadá y se sentaron a negociar exclusivamente estadounidenses y mexicanos. Los mexicanos quizá con la encomienda por parte de Canadá de representar sus intereses, pero creo que sí es importante mencionar que los únicos que estaban a la mesa eran estadounidenses y mexicanos. 2, que el acuerdo al que llegan el día de hoy, como bien has dicho, es un acuerdo bilateral. 3, que no sabemos exactamente qué negociaron, ya nos enteraremos en las próximas horas o los próximos días. Y 4, que le han dicho a Canadá, cada quien a su manera, el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, que Canadá está invitado a sumarse. Peña Nieto un poco más amable, yo diría, diciendo ojalá que Canadá se integre pronto, y Trump diciendo pues ahí está, canadienses, si les gusta, tómenlo, y si no, pues esto es un acuerdo bilateral México-Estados Unidos y luego negociaremos con ustedes cada quien por su lado. Como siempre, bueno, además ya sabes que Trump no deja pasar su expresión tuitera, diciendo en un mensaje hace una hora, poco menos, diciendo aquí la cosa se pone buena, este deal va con México. No menciona en lo absoluto a Canadá, Pascal. Sí, así es. Yo no sé si en el trayecto de estas negociaciones y sobre todo las declaraciones tan terribles, ¿no?, en su momento que hizo Donald Trump contra Justin Trudeau, pues hoy estén cobrando una factura importante dentro del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es un hecho, y me parece que y sí es digno de aplaudirse, ha sido la manera en la que Ildefonso Guajardo, con su gran equipo de especialistas, no quitó el dedo del renglón y también defendieron a México y llevaron a México a un buen término en esta situación. Como que no nos vimos pequeños, mi querido Pascal, no nos vimos agachones. Creo que llevamos una negociación hasta el momento, lo que se entiende, hay que ver la letra chiquita, pero hasta el momento creo que hemos salido bastante bien y bastante avante de una negociación tan difícil con un hombre verdaderamente que, pues tú sabes, Trump empezó diciendo: a mí no me importan ustedes, yo con ustedes no quiero, y si quieren ustedes conmigo, pues bajo mis condiciones. Y bueno, creo que al final este acuerdo bilateral no solamente es y será benéfico para Estados Unidos, sino sin duda alguna para nuestro país, mi querido Pascal. Pues sí, estoy de acuerdo, a reserva, por supuesto, de revisar qué fue finalmente lo negociado. Y creo que es justo esperar, Fernanda, que no tendremos condiciones tan ventajosas, o por lo menos las mismas condiciones, cada quien que las juzgue como quiera, que teníamos antes. Claro. Evidentemente las cosas van a cambiar. ¿Qué tanto van a cambiar? Yo creo que el diablo está en los detalles, ya lo veremos, y podremos tener pues la capacidad de juzgar qué tan bien o qué tan mal hicieron su trabajo los negociadores mexicanos. A mí también me parece, como a ti, que pues estuvieron a la altura de este reto impuesto por Donald Trump, hay que decirlo y hay que repetirlo, y que incluso en esta etapa en la que pues tuvieron que negociar de forma bilateral con Estados Unidos, pues vimos una delegación de altura, por lo menos en sus definiciones públicas, negociando, yo creo que con buena capacidad, e insisto, veremos finalmente qué fue lo que se logró. Yo te dejo con la transmisión del programa. Te aprecio mucho, Fernanda, que me hayas permitido compartir contigo mis puntos de vista sobre lo que fuimos testigos hace un momento y le llevamos a nuestro querido público de imagen a través de la primera emisión este anuncio bilateral Trump-Peña Nieto sobre un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos en el marco de la renegociación del Telecán. Te mando un fuerte abrazo hasta Xcaret.